y la lámina propia, pero siempre con la característica de vaginación del corión y el epitelio, es decir, la mucosa, sobre la luz, la cavidad oral. Lámina 54, donde vemos a la lengua, su estructura de tejido conectivo y músculo estriado, la cara dorsal y la cara ventral. Vemos en la superficie de la lengua la formación de epitelio, que viene a ser las papilas, algunas papilas filiformes que tienen epitelio en su formación poliestratificado plano no queratinizado, y la zona cónica de la papila, en este caso de papila filiforme, que tiene tejido conectivo. En la lámina 55 vemos papilas caliciformes. Estas papilas caliciformes tienen nuevamente la forma de cáliz invertido, epitelio poliestratificado, plano no queratinizado. Estas invaginaciones se conocen como los surcos peripapilares, son donde desemboca el conducto de las glándulas de von Ebner. La estructura que señala el puntero es el conducto de la glándula de von Ebner, la estructura que señala el puntero es el surco peripapilar, el surco peripapilar. Este botón gustativo o este origen. Las glándulas, que son las glándulas de von Ebner, recuerden que estas glándulas no solamente están en la lámina propia, sino también se encuentran a nivel entre el músculo, ¿no? Entre el tejido muscular. Desde estas zonas están adentradas en el tejido muscular, luego siguen su camino hacia el tejido conectivo, al corión, y después sus conductos desembocan en el surco peripapilar. La formación de papilas, dependiendo de la zona, la punta, por ejemplo, aquí tenemos papilas filiformes y papilas fungiformes, ¿no? Papilas filiformes que tienen una base cónica y la parte distal aguzada o con ángulo agudo, formadas por epitelio, y en la parte basal por tejido conectivo. Igual la papila fungiforme, una papila que tiene forma de hongo, o la cara del epitelio que da hacia el borde libre de la cavidad oral, es un bordorromo, y la zona central pues está formada por tejido conectivo. Siempre la presencia en la pared no hemos visto ahí, pero sí tiene yemas gustativas, llenas o botones gustativos. El paladar blando con sus superficies lingual y oral y lingual y vocal y respiratoria o laringia. Esta superficie bucal es la que tiene epitelio poliestratificado plano. Las glándulas, miren acá, son de tipo mucoso. La capa muscular, la zona que corresponde a las glándulas palatinas, que son de tipo mixto, que pueden estar desde la capa muscular, salen por la capa muscular, y el epitelio respiratorio. Listo. Vamos a salir de este capítulo y vamos a dar pase a su compañero que está viendo entrar. Muy bien. Seguimos. Este es el aparato digestivo, la segunda parte del aparato digestivo, en la que hemos estudiado al tubo digestivo. Entonces recuerden, cada uno de los segmentos del tubo digestivo tiene una característica patognomónica y histológica que me va a permitir identificar. Y todos tienen ocerosa de adventicia, capa muscular, submucosa y mucosa. Ese es el orden de las estructuras histológicas que contiene cada uno de los órganos que hemos revisado en el tubo digestivo. ¿No? Voy a poner el otro puntero. Entonces, vamos a ver, no se queda con el borradorcito. Si nos señalan por estructura, ya recuerdan ustedes que el único segmento del tubo digestivo que tiene epitelio poliestratificado plano no queratinizado es el esófago, ¿no? En su mucosa. Entonces, la mucosa del esófago, este es epitelio, la lámina propia
y la muscularis mucosae, que es la muscular de la mucosa formada por tejido muscular liso, trayecto longitudinal. Fíjense, son tres elementos de la mucosa: epitelio, lámina propia y muscularis mucosae. Esto pertenece a la A nivel de la submucosa, lo que vamos a encontrar es glándulas esofágicas, glándulas de estirpe mucoso, ven que producen mucopolisacáridos, pero se encuentran a nivel de la submucosa. El estómago. El estómago tenemos sus tres segmentos que vamos a ver en cortes, porque tiene más, pero vamos a ver tres segmentos en corte, que son el cardias, el fondo y el píloro, que son los que debo de diferenciar. Entonces, en el cardio, primero se encuentra la zona de transición de epitelios de la mucosa, es decir, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Entonces, en la mucosa, la característica patognomónica del cardio, que es este segmento pequeño, se conoce como la transición de epitelios, es el cambio brusco de epitelio poliestratificado plano no queratinizado a cilíndrico simple en el epitelio. Sus células, que son mucosecretoras, producen mucopolisacáridos de tipo neutro y están constituidas, constituyendo el epitelio cilíndrico simple que lo cubre. Debajo vamos a encontrar tejido conectivo de la lámina propia, donde por invaginación aparecen células que forman estas glándulas, que son las glándulas cardiales. Glándulas que son cortas, que no son profundas, poco profundas, y que se encuentran en la lámina propia. Si ustedes observan esta lámina propia, van a ver mayor proporción del corio y menor cantidad de glándulas cardiales, ¿no? Y como les decía, hay un espacio entre la muscularis mucosae y las glándulas y se ven escasas, ¿no? En la lámina propia todavía vamos a observar, en la lámina propia vamos a observar mayor proporción de tejido conectivo. La capa muscular es la capa muscular que corresponde a la muscularis mucosae, porque este es epitelio, lámina propia, muscularis mucosae. La muscularis mucosae es mucho más delgada que en el esófago, fíjense. Luego viene la submucosa, que puede contener aún glándulas esofágicas. En la mucosa del esófago, como les decía, vamos a ver estas células cilíndricas, fositas gástricas, que son las invaginaciones, y las glándulas cardiales, que tienen esa característica que les acabo de mencionar. A diferencia de la región fúndica, esta es la mucosa de la región fúndica: epitelio, lámina propia y muscularis mucosae. ¿Qué estamos viendo? Que hay primero la lámina propia es mucho más profunda. Las glándulas son abundantes a nivel de la lámina propia. Estas glándulas son glándulas rectas, son numerosas. Vamos a ver que en su contenido o en la capa vamos a observar menor proporción de esta lámina propia o el corio y mayor proporción de esas glándulas, que son las glándulas fúndicas. Y en las glándulas fúndicas, o entre las glándulas fúndicas, voy a encontrar tipos celulares. Células que son redondas, globulosas, que tienen citoplasma acidófilo y núcleo central, basófilo pero pálido, y corresponden a las células parietales, que son células que producen factor intrínseco y ácido clorhídrico. En el caso de las células más pequeñas, basófilas, pueden tener forma poligonal. El núcleo central se puede visualizar el nucleolo, el núcleo y el nucleolo. Estas células son las células principales y son las que sintetizan pepsinógeno. Otro tipo, otra estirpe celular vienen a ser estas células, que son las células del cuello, células que tienen el núcleo desplazado hacia la base, citoplasma viscoso, plamucina, y sintetizan mucopolisacáridos neutros. El último segmento del estómago que vamos a observar se denomina píloro. El píloro tiene mucosa sosa, muscular y serosa, como todos los segmentos del estómago. Pero en esta zona en especial podemos ver la diferencia que tiene con el tubo digestivo en la capa muscular. Es decir,
oblicuo interna, circular media y longitudinal media, que son las tres divisiones, porque en todo el tubo digestivo la distribución de la capa muscular va a ser cile, ¿vale? Solamente en esta zona del tubo digestivo vamos a observar pues que tiene triple distribución. Me refiero al estómago, ¿no? A todo el estómago. Muy bien. Entonces, vamos a ver el píloro, como se observan, primero sus células cilíndricas superficiales y sus glándulas pilóricas. Glándulas pilóricas que tienen células cilíndricas, núcleos basófilos desplazados hacia la base y con citoplasma claro viscoso, ¿no? En la lámina propia también puedo encontrar ya infiltrado linfocitario, vasos sanguíneos, tejido conectivo e inmediatamente después la muscularis mucosa. Estas glándulas son poco numerosas y si ven ustedes tampoco es tan profunda la lámina propia, ¿no? Entonces, cardias, píloro, la lámina propia es poco profunda. La muscularis mucosae, como ven ustedes, ya es más desarrollada a diferencia del cardias, ¿no? Tiene mayor volumen la muscularis mucosae. Y la capa muscular de triple distribución, oblicua, circular y longitudinal, ¿no? Y siempre los plexos de Meissner y Auerbach, Meissner en la submucosa y Auerbach en la capa muscular. La serosa que se ve claramente acá separada de la capa muscular, que viene a ser el tejido conectivo con mesotelio en la parte más exterior. Entonces, ese es el estómago. El estómago, como ven ustedes, tiene dos diferencias características a nivel de su mucosa, la mucosa y la capa muscular, ¿no? La capa muscular tiene la excepción de todo el tubo digestivo, fibras de trayecto oblicuo, la oblicuo interna, la circular media y la longitudinal externa, a diferencia de todo el tubo digestivo, que tiene circular interna y longitudinal externa. La capa muscular, ¿no es cierto? Y otra diferencia es la capa mucosa, donde hemos visto fositas gástricas, glándulas cardiales en el cardias, glándulas fúndicas en el fondo gástrico y glándulas pilóricas en el píloro. Pasamos a ver el intestino delgado. En el intestino delgado lo que vamos a observar va a ser esto, al duodeno y yeyuno ilio. ¿Qué vamos a ver? Mucosa, submucosa, muscular y la adventicia o serosa. O serosa en general. Entonces, vamos a ver acá las vellosidades intestinales, que son parte de la mucosa. La lámina propia, que es rica en glándulas, que ahora vamos a ver, y la muscularis mucosae. Entonces, estas tres capas pertenecen a la mucosa. Esto es muscularis mucosae, que tiene doble distribución en el duodeno. Músculo liso siempre, ¿no? Pero esta es la muscularis mucosae, es el límite de la mucosa. Pueden haber diferentes formaciones en el tubo digestivo, pero el músculo liso o la estructura que yo señalo en este momento es la muscularis mucosae. Entonces, ¿qué se pueden? Ay, no veo dónde puedo darle pase a alguien más. Ya. Bueno, entonces les decía que es la muscularis mucosae. Entonces, si yo veo más aumento y identifico esta vellosidad intestinal, lo que voy a ver son estas células, ¿no? Tengo que identificar enterocitos. Estos enterocitos son característicos del intestino delgado, o sea, duodeno y yeyuno e ilion tienen enterocitos. Pero recuerden en los términos que ustedes lean las preguntas, bueno, los términos que ustedes lean, fíjense la proporción en la que se encuentra el enterocito con las células caliciformes, ¿listo? Enterocitos que tienen la chapa estriada que ya conocemos, que vienen a ser microvellosidades, y las células caliciformes que tienen el núcleo desplazado hacia el polo basal, perdón, y todo el citoplasma pues irregular, viscoso y tenuemente coloreado. Vamos a ver acá. Ay, no sé cómo darlo pase. Aquí está. Listo. Entonces, como les decía, y aquí los enterocitos. Ya. Entonces, ponemos más aumento y igual, ¿cómo identificar esta zona como la zona del duodeno?
nuevamente, vemos las glándulas, que son las glándulas de Lieberkühn, la luz de la glándula, la pared de la glándula, numerosas glándulas de Lieberkühn. Vemos la muscularis mucosae, como les decía, la distribución ocular y longitudinal, pero es muscularis mucosae, gruesa, grande. Y aquí en la lámina, en la submucosa, observamos estas glándulas de estirpe mucoso que se conocen como las glándulas de Brunner. Entonces, esto es patognomónico de esta zona. Yeyuno, igual, mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia. Entonces, vemos aquí las vellosidades intestinales, vemos la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. En las vellosidades intestinales, ambas tienen vellosidades intestinales, pero vamos a ver la proporción de enterocitos, cómo va reduciéndose y aumenta el número de células caliciformes. Las glándulas de Lieberkühn, que aún son numerosas en células, no es necesario que identifiquen a las células de Paneth porque no están en nuestra guía, pero se encuentran en la parte del fondo de las glándulas. Las células de la capa muscular de la muscularis mucosae, y lo que ven acá es la formación, toda esta formación que viene a ser la válvula connivente. Entonces, la estructura que señala el puntero es una válvula connivente. ¿Listo? Y creo que en un repasito me preguntaron si me preguntan a más aumento, ¿no? La estructura que señala el puntero es la muscularis mucosae, ¿no es cierto? Porque lo que estoy señalando es esta acá, porque es la muscular de la mucosa. La estructura que señala el puntero aquí, o aquí, es la válvula connivente. ¿Listo? Muy bien. Ilion. Entonces, seguimos con ilion y vemos vellosidades intestinales mucho más densas. Tiene todavía hay presencia de las glándulas de Lieberkühn, la muscularis mucosae también desarrollada. Siempre voy a encontrar la submucosa invadida por las placas de Peyer, los linfocitos y el infiltrado linfocitario también invadió la lámina propia. Miren, atravesó la muscularis mucosae, la capa muscular, circular interna, longitudinal externa. No he mencionado en todo el recorrido porque ya sabemos del plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, ¿no? Y la serosa. Las vellosidades intestinales caracterizadas por tener numerosos células caliciformes y se intercalan los enterocitos, ¿no? Escasos enterocitos. Ya es una zona de menor absorción. Duodeno, yeyuno y la última parte que será el hilo. La capa muscular, circular interna, longitudinal externa y la presencia de el plexo de Auerbach, la capa muscular. El apéndice secal, que tiene una capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular y una serosa. Entonces vemos el epitelio, que es cilíndrico simple. La característica principal es la presencia de los nódulos linfáticos dispersos en la submucosa y invadiendo la mucosa. La capa muscular delgada, doble distribución también, cile, y la serosa en la parte superficial. Características de esta zona son los nódulos linfáticos y el infiltrado linfocitario. Nódulos que no se encuentran en placa, ¿no? Ven, ustedes están libres y el infiltrado linfocitario hacia la mucosa. Llega hasta las células de la mucosa. El colon, ya no hay vellosidades intestinales, válvulas todavía conniventes, el epitelio, el límite de la mucosa, este es muscularis mucosae, las glándulas intestinales, el epitelio cilíndrico simple, toda esta capa es mucosa, toda es mucosa, esta es la mucosa. Este es muscularis mucosae, glándulas intestinales y epitelio. La capa submucosa, la capa muscular que tiene la doble distribución muy marcada, y aquí por eso se puede evidenciar con claridad el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach. Y la serosa, que también se ve pues, de manera fácil. Igual, ¿no? Las válvulas, aquí vellosidades intestinales no hay, solo hay glándulas intestinales, muscularis mucosae, entonces epitelio, glándulas intestinales, muscularis mucosae. Tejido conectivo de la submucosa, de Meissner,
y capa muscular. Capa muscular, circular interna, longitudinal externa y laceroso. La práctica que vamos a revisar ahora, que vamos a repasar, es la del aparato digestivo. En esta parte 3, ¿no? Aparato digestivo, la tercera parte, donde vemos glándulas. Primero, las glándulas salivales mayores. Acuérdense que las glándulas salivales mayores son parótida, submaxilar y sublingual. Porque hay glándulas en la cavidad oral, glándulas salivales menores, ¿no? Que son acinis y dispersos. Pero estas son glándulas salivales mayores. Parótida. Identifico esta parótida por su mayor aumento, por los lobulillos que tienen tejido adiposo y acinis serosos puros. A más aumento o a mayor aumento puede identificar estos conductos de células cúbicas con la luz libre que se conocen como conductos intercalares que son pequeños, y luego los conductos de mayor tamaño con células cilíndricas, estriaciones en su polo basal, acidofilia citoplasmática, y vienen a ser conductos estriados. Estos conductos intercalares son los que inicialmente llevan la secreción serosa que producen estos acinis serosos, ¿no? Acinis serosos. Y si buscamos en todas las glándulas, solo hay tejido adiposo y acinis serosos. Es decir, es una glándula serosa pura, glándula parótida, glándula serosa. Buscamos otra vez en otra intensidad de coloración. Vemos solo acinis serosos, conductos estriados, conductos intercalares pequeñitos de corte longitudinal, conductos estriados, acinis serosos. Entonces esto es una glándula serosa pura, es una glándula parótida. Solo nos falta identificar, ya vimos el conducto intercalar, el conducto estriado, los acinis serosos de los lobulillos, y entre ellos se encuentran los tabiques interlobulillares ricos en tejido conectivo. Y por estos, o en estos, desembocan los conductos estriados. Estos conductos son conductos interlobulillares que pueden tener epitelio cilíndrico o pseudoestratificado con acidofilia de sus células y aún con acidofilia citoplasmática. Pero una de las características principales es la presencia de tejido conectivo circundante. Glándula submaxilar. Es una glándula mixta a predominio seroso. Entonces vemos sus lobulillos. Los lobulillos tienen conductos estriados, conductos intercalares, acinis mucosos, acinis serosos y acinis mixtos con semilunas de Januzzi. Entre los lobulillos vamos a ver también conductos interlobulillares. En el interior, acinis serosos, como les decía, acinis serosos, secreción serosa, núcleo redondo, basófila citoplasmática, acinis mucosos, que son estos, ¿no? Células piramidales con el citoplasma claro, núcleo basófilo desplazado hacia la base y la zona central común. Estos son acinis mucosos, acinis serosos, acinis mucosos. Y acinis mixtos con semilunas de Januzzi, es decir, células mucosas asociadas o relacionadas con células serosas. Semiluna de Januzzi, semiluna de Januzzi. Los conductos, conducto estriado, conducto intercalar, ¿no? Este conducto pequeñito, o por acá, vean, en corte longitudinal, células cúbicas bajas, el conducto intercalar. Conducto estriado. Conducto intercalar, conducto estriado, ¿no? La estructura que señala el puntero es el conducto intercalar, la estructura que señala el puntero es un conducto estriado por las características histológicas que he mencionado. Acinis serosos, acinis mucosos, acinis mixtos, células serosas, células mucosas, semiluna de Januzzi. La glándula submaxilar con coloración de paz me va a permitir ver esta glándula mixta. Los acinis mucosos van a tener una reacción paz positiva y la proporción va a ser de acinis serosos, ¿no? Mayor proporción de acinis serosos, menor de acinis mucosos, por ende es una glándula submaxilar con reacción paz positiva. La glándula sublingual.
la tercera de las glándulas que hemos estudiado, donde hemos dicho que los lobulillos tienen conductos interlobulillares. Dentro de los lobulillos vamos a encontrar conductos estriados y con mucha dificultad vamos a identificar el conducto intercalar, ¿no? Por sus células cúbicas bajitas, pero son cortos en estas glándulas. Lo que va a predominar aquí es una glándula mixta a predominio mucoso. Semicerosos muy escasos, mucosos abundantes, mixtos en mayor proporción con semilunas de Januzzi. Es una glándula mixta a predominio mucoso. Por ende, si hacemos le hacemos la reacción de Paz, vamos a ver cómo hay una reacción Paz positiva y la mayor parte o proporción de la lámina va a estar coloreada porque es una glándula mixta a predominio mucoso. Pasamos a ver al hígado de cerdo. La primera estructura que identificamos es el lobulillo hepático. Esta formación que tiene lados y ángulos es el lobulillo hepático. Este hexágono que en el centro tiene a la vena centrolobulillar o vena central del lobulillo. Y lo que yo veo del parénquima hepático vienen a ser los hepatocitos, que es la forma como se organiza, ¿no? En un lobulillo hepático con una vena centrolobulillar o central del lobulillo, en la que van a desembocar todos los sinusoides hepáticos. Los espacios en blanco que se ven en este caso, en esta lámina, corresponden a sinusoides hepáticos que desembocan aquí en esta zona que viene a ser la vena centrolobulillar. Vamos a observar en los ángulos de unión de los lobulillos hepáticos esta zona donde confluyen los conductos biliares, que son conductos formados por células cilíndricas o cúbicas bajas, que tienen núcleo basófilo, citoplasma también con cierta basofilia, la luz libre. Estos son conductos biliares. Arteriolas, rama de la arteria hepática, y vénulas, ramas de la vena porta. Cuando confluyen las tres componentes, estamos frente a un espacio porta, que coincide, miren, con el ángulo de unión de estos lobulillos. Acá hay un lobulillo, dos y tres lobulillos. Además de esos espacios llamados porta, encontramos los espacios interlobulillares o tabiques interlobulillares, donde hay tejido conectivo, pero también se encuentran estos conductos de células cúbicas que se conocen como los conductos de Herring o colangiolos. Hacia los lados encontraremos los lobulillos hepáticos formados por hepatocitos. Irregular corresponde a los hepatocitos. Los espacios entre ellos, donde identifico células endoteliales, corresponden a los sinusoides hepáticos. El hígado humano con mayor dificultad de identificación, vamos a ver a la vena centrolobulillar y a la vena centrolobulillar y a la tríada porta, no por la ubicación, sino voy a ver por sus características histológicas. El epitelio o la pared de cada una de estas estructuras, la zona donde confluyen y las células que alrededor voy a observar. En el centro, la vena centrolobulillar, los sinusoides hepáticos, las trabéculas de hepatocitos que se agrupan en dirección a la vena centrolobulillar. La lámina inyectada con tinta china me va a poder permitir identificar a la tercera célula sinusoidal, que viene a ser la célula de Kupffer, ¿no? Que es un macrófago hepático que se encuentra en el espacio de índice, que viene a ser el espacio entre la membrana celular del hepatocito y la lámina y la célula endotelial del capilar, ¿no? Sinusoidal. La vesícula biliar, que tiene serosa y adventicia. La zona que estamos observando corresponde a la adventicia porque esto es hígado, adventicia, capa muscular, la mucosa que está formando estas prolongaciones que se distienden cuando la vesícula está llena. Entonces acá tenemos la mucosa vacía, la vesícula, entonces se pliega la mucosa y estos pliegues superficiales como simplemente es un pliegue, pero los más profundos, por ejemplo acá, ¿no? Este es un pliegue de la mucosa. Tiene epitelio, tiene lámina propia.
Pero en este caso, este sí es un seno de Rokitansky-Yashov. ¿Por qué? Porque está en la parte más profunda, o es un seno que llega hacia la capa muscular. Ahí tienen el epitelio cilíndrico simple y tejido conectivo laxo que corresponde a la vesícula biliar. El páncreas, una glándula también del aparato digestivo que se segmenta en lobulillos pancreáticos, pero estos están asociados al páncreas endocrino, o sea, asocian al páncreas endocrino y exocrino. El páncreas endocrino que corresponde a los islotes de Langerhans, que son esas estructuras pálidas que asocian a las células alfa, beta, delta, etc. Y lo que nos interesa en este momento que es el páncreas exocrino, que está formado por todo este grupo de células que están alrededor. Un conducto, no hay conductos estriados, solamente conductos intercalares, interlobulillares, intercalares, y los acinis pancreáticos, cada uno de estos acinis que tienen una célula centroacinar y células acinares, ¿no? Recuerden que las células centroacinares corresponden a la pared del conducto intercalar, por eso tienen un núcleo, si bien es cierto, claro, basófilo, pero muy claro, tienen palidez citoplasmática, a diferencia de las células acinares, que son células con acidofilia, sobre todo apical, ¿no? Miren, una célula centroacinal y una célula acinar. Núcleo redondo, basófilo, con acidofilia apical predominantemente, ¿no? Entonces acá hay varias, ¿no? Perdón, acá hay varias, ¿no? Otra célula centroacinar, perdón, se mete esto, ahí, una célula centroacinar, el citoplasma de la célula, y aquí células acinares. Célula centroacinar, célula acinar. Esta de maloriasa. Pasamos a ver aparato urinario. Revisamos aparato urinario, el riñón, la zona de la corteza, que se caracteriza por tener a los glomérulos renales a nivel de la corteza. Podemos ver glomérulos y que forman parte de nefrona. Recuerden que la nefrona está formada por glomérulo renal, tubo contorneado proximal, asa de Henle, gruesa y delgada, y tubo contorneado distal. Estos elementos son los que forman la nefrona. Los tubos colectores no forman parte de la nefrona. Entonces, alrededor de estos podemos identificar de los glomérulos renales, o dentro de los glomérulos renales primero, vamos a ver estos vasos sanguíneos que son los capilares sanguíneos glomerulares o los capilares glomerulares, las células que tienen el núcleo muy basófilo, pequeño y redondo, que corresponden a las células mesangiales intraglomerulares, la membrana, la capa visceral de la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman y la capa parietal de la cápsula de Bowman. Alrededor todos los túbulos, tubos contorneados proximales, porque me he dado cuenta por la forma de sus células, por el polo apical de sus células, el borde en cepillo, el revete en cepillo, tubos contorneados distales, células cúbicas, pero tienen una luz libre, el polo apical libre, asas gruesas de Henle, tubo contorneado distal, en ese tubo contorneado distal mácula densa, células yuxtaglomerulares, las larguitas, y las pequeñitas Doctora, células mesangiales extraglomerulares. Sí, escucho. su puntero se ve multiplicado. Salen varios punteros. Ya, lo voy a cambiar. Listo. Voy a dejarlo en borrador, ya que es más grandecita. ¿Ahora sí uno o todavía? Igual se multiplican. Ya voy a cambiar de lámina. A ver si se remueve. ¿Ahora? Sí, ahora solo se ve uno. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, tubos contorneados proximales, tubos contorneados distales, ¿sí? Asa de Henle, miren cómo está pegadita la célula.
delgada, obviamente, perdón, gruesa, obviamente. Esto es tubo contorneado distal, mácula densa. No sé qué más se iba a decir acá, se me fue, pero no importa. Vemos en este, igual vamos a hacer la clasificación acá. Entonces, acá encontramos mácula densa, células mesangiales, que son las pequeñitas, el mesangio extraglomerular, y estas yuxtaglomerulares, que son de la pared, ¿no? De la pared del arteriol. Mácula densa, tubo contorneado, no, tubo contorneado distal, ¿no? Tubo contorneado distal, no hay esa empujada que hacen las células en el polo apical, en la parte o en el vértice de la asa gruesa de Henle. Tubo contorneado proximal, tubos contorneados distales, asa gruesa de Henle. Acuérdense que el asa gruesa es el tubo contorneado distal es continuación de la asa gruesa de Henle. Entonces las características son similares. La diferencia es en la cantidad de citoplasma y la altura del núcleo. Entonces acá tenemos otra vez el glomérulo renal. Esto sería mesangio, ¿no es cierto? Células mesangiales y estas células yuxtaglomerulares. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Mesangio extraglomerular y células yuxtaglomerulares. Mácula densa. Tubo contorneado proximal. ¿Listo? Tubo contorneado proximal. ¿De dónde más vemos? Tubo contorneado distal. Asa gruesa de Henle, tubo contorneado distal, asa gruesa de Henle. A ver este aumento, vamos a ver varios. ¿Listo? Muy bien. ¿Dónde empieza el tubo contorneado distal? Justo aquí, en la mácula densa. Entonces, estos son asas gruesas, asas gruesas, asas gruesas. Esta es mácula densa, ya tubo contorneado distal. Tubo contorneado distal, tubo contorneado proximal. Tubo contorneado distal, asa gruesa de Henle. Asa gruesa de Henle. ¿Listo? Y Doctora, acá, se sigue viendo multiplicado el puntero. ¡ay, Dios! Ya, voy a pintarlas entonces, mejor, ¿ya? Para que no sea... Entonces, tubo contorneado proximal, tubo contorneado proximal, tubo contorneado proximal. Mácula densa, ¿sí? Mácula densa. Asa gruesa, ¿sí? Asa gruesa. Tubo contorneo distal. ¿Sí? Seguimos acá. Seguimos acá. Este es asa gruesa de Henle. Tubo contorneado distal. Tubo contorneado proximal. Asa gruesa. Asa delgada. Tubo colector. Todo esto es tubo colector. Me estoy poniendo en el centro, ¿no? Obviamente, en el centro. Todo esto es tubo colector, ¿no? ¿Dónde están estas células? Tubo colector. Estoy poniendo en el centro de los tubos, ¿no? Muy bien. Pasamos a la médula y en la médula, pasamos a la médula y en la médula vamos a ver tubos colectores, asas gruesas de Henle, asas delgadas de Henle, ¿sí? Asa delgada de Henle y asa gruesa de Henle, ¿sí? Muy bien. Pasamos a ver ahora al uréter. El uréter, la forma característica que les he mencionado, siempre ven ustedes la serosa, la parte, perdón, adventicia, la parte de capa muscular desarrollada.
y el epitelio o la mucosa que tiene forma estrellada. Pero si me la colocan a mayor aumento, siempre fijarse en este epitelio polimorfo que tiene escasa lámina propia y la capa muscular inmediatamente debajo. A diferencia de la vejiga, que también es epitelio polimorfo, pero miren la amplitud de la lámina propia y la organización de la capa muscular, que es diferente. Bueno, aunque este aumento es un poco difícil, ¿no? Este es el aumento, a mayor aumento es donde puede haber una diferenciación. Desde la vejiga, con abundante corión y el escaso, si hubiera escaso corión y epitelio polimorfo, corresponde a el urétero, serosa y capa muscular. La uretra masculina, formada por un epitelio especial y un corión. Esta uretra masculina es la que atraviesa el cuerpo esponjoso y en su mucosa encontramos a las glándulas del litreo. ¿Ya? Vamos a ver ahora aparato reproductor masculino. Testículo y epidídimo, ya saben, testículo. Se está duplicando otra vez, me avisan, ¿no? Para parar. Testículo, y epidídimo. Y aquí el mediastino testicular. Continuación de la albuginia, ¿no? Lobulillos testiculares, donde están los túbulos seminíferos, la red de testi que atraviesa el mediastino testicular y el epidídimo. Les ponemos más aumento y lo que vemos acá son lobulillos testiculares, segmentos de tejido conectivo que dividen a las zonas donde se ubican dos o cuatro túbulos seminíferos que regresan hacia la zona del mediastino. Y la pared del túbulo seminífero es la que tiene el epitelio germinativo. Vamos a ver en el túbulo seminífero a espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatozoides en el interior, espermátides en diferentes estadios, células de Sertoli y células de Leydig en el intersticio testicular. Entonces, doctora, se sigue multiplicando el puntero. Dios. Vamos a salir nuevamente y vamos a poner con nombre. Entonces, espermatogonias, ¿sí? Espermatocitos primarios, puede ser igual que nada, ¿no? ¿Ahorita está duplicado o no? ¿Cómo, doctora? ¿Está duplicado? No, el puntero. Ahorita no. Ya, entonces estos son espermatogonias. Ya se duplicó, doctora. Ay, ya. Se triplicó. Ya, tranquilidad, tranquilidad. Entonces son espermatogonias, le vamos a poner G, ¿ya? Espermatogonias. Luego tenemos a los espermatocitos primarios o de primarios, ¿no? Luego tenemos espermátides, que acá no son el mejor ejemplo, como les he dicho, porque por la coloración, ¿no es cierto? Pero podemos ir avanzando y encontramos células de Sertoli. Esta es una célula de Sertoli. Encontramos espermatozoides. Encontramos espermátides en diferentes estadios de maduración. Vamos a ponerle espermátide con P, espermátide. Células de Leydig, ¿no? En el intersticio testicular, cerca vasos sanguíneos. Acá, espermátides, vamos a ponerles con P. Todas estas son espermátides. Lo voy a borrar para que las miren. Pequeñas, a veces más alargadas que otras, unas que otras. Los espermatozoides, que son los más finitos. ¿Listo? Luego encontramos espermátides. Otra vez espermátides. Con P le ponemos P. ¿Ya? Células de Sertoli, células de Leydig y espermatocitos primarios. Espermatogonia, perdón, no me corrigen. Estas son espermatogonias, ¿no es cierto? Espermatogonias. Yo les he dicho espermátides, son espermatogonias. Todas estas son espermatogonias. ¿Sí?
espermatogonetas. Y estas espermátides están atentos a corregirme, pues chicos, y no sé qué. No. Ya está. Listo. Doctora, dice a mí que la llamada finalizará en 10 minutos. ¿No qué? La sesión va a terminar. 10 minutos. Ay, pues hasta las 10, nada más. Hasta las 9. Ya. Voy a generar una tapación. Genero una, ya nos quedamos acá, a lanzarnos en epidemia. Esto, doctora, es la misma llamada porque sigue saliendo, va a terminar en 7 minutos. Ahora sí esto otra, ¿no? Ya.
Voy a compartir con ustedes. Ya. Entonces vamos a continuar. Ya, para ver esto, epidídimo decíamos, ¿no? Vemos epidídimo, en la pared del epidídimo vamos a ver el epitelio que es pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, ¿no? Y el estromo, el tejido conectivo o corion que hay, corresponde a tejido conectivo con fibras musculares lisas, ¿ok? Entonces, este es el estroma o el corion y tiene fibras musculares lisas. Veo espermatozoides en el interior y el tipo de epitelio, ¿no? Conducto. Doctora, Sí. no hemos entrado al otro link. ¿Cómo? No ha entrado al otro link lo que ha mandado ahora. No he entrado al otro link. Ay, Dios. ¿Dónde entra? Esto, Luciana. Luciana. De este link. Luciana, ¿puedes generar uno? ¿Puedes generar uno? Porque yo genero uno y me lo mandas. Y tú compartes los dos capítulos, los dos últimos. ¿Ya? ¿O me permites compartir? Sí, pero un momento.